Capítulo 3. Un pequeño descanso. Había pasado todo un día desde la cacería de repollos, y nuestro querido protagonista se encontraba actualmente despertando en su cama. No recordaba haber llegado hasta ahí el día anterior. Pero sus dudas se vieron incrementadas cuando sintió algo suave en su mano. ¿Un posible objeto especial que recibió el día anterior? No entendía bien el porqué, pero siguió acariciándolo por un rato, hasta que escuchó un gemido. Dicho sonido hizo que despertara completamente, y de un salto salió disparado hacia el suelo. En el proceso se llevó la manta con la que estaba tapado, y gracias a eso pudo ver que no estaba solo en su cama. En la misma se encontraba Darkness, quien no llevaba puesta su armadura. Lo cual hizo que Itadori tuviera una mejor vista de su cuerpo. La antes mencionada solo llevaba una camisa negra de mallón y unos pantalones blancos sencillos. Aunque gracias al movimiento de Yuji, la antes mencionada despertó. Buenos días, Yuji. Saludó con cierta pereza. Buenos días, Darkness. Devolvió el saludo con uno propio, tratando de disimular su vergüenza. ¿Te sientes mejor? Preguntó con calma mientras tomaba asiento en la cama. Sí. Gracias. Respondió con vergüenza, al mismo tiempo que evitaba ver por debajo de la cara de Darkness. Eso es un alivio. Por cierto. ¿Qué haces tirado en el suelo? Bueno. Estoy aquí ya que algunas veces me muevo entre sueños. Explicó con vergüenza mientras trataba de sonar convincente. Por eso sentí que alguien jugaba con mis. No pudo terminar su oración, ya que Yuji restregó su rostro en el suelo repetidas veces, mientras pedía disculpas de manera frenética. Perdóname por favor. No sabía lo que estaba haciendo. Exclamó con fuerza mientras continuaba con su acción. Está bien. No tienes que preocuparte por eso. Además no me disgustó que lo hicieras, comentó lo último en voz baja con un ligero jadeo. Para su suerte Yuji no logró escuchar lo que dijo, pero en cambio él mismo se puso de pie. Aunque se extrañó mucho al ver que tenía el torso descubierto. Pero sus dudas se vieron interrumpidas por Darkness, quien comenzó a reírse de manera ligera. ¿Qué sucede? Preguntó con duda. Tienes algo escrito en el abdomen. Respondió tratando de aguantar la risa. Al mirar hacia el lugar indicado Yuji logró ver la leyenda el lavadero más joven de todos. Al terminar de leer Yuji no estaba seguro de qué pensar, por un lado se podría considerar un cumplido, y por el otro simplemente podría ser otra de las bromas de Aqua. Aunque dichos pensamientos se vieron interrumpidos por Darkness, quien se había levantado de la cama para poder hablar. Por cierto, Kazuma me dijo que cuando despertarás fueras a verlo o al gremio. ¿Sabes por qué? Preguntó con curiosidad. No. Pero me dijo que era algo muy importante. Respondió con calma. Está bien, gracias Darkness. Si necesitas algo no dudes en pedírmelo. Comentó con un tono alegre, al mismo tiempo que salía de la habitación. Por su parte Darkness pensó un poco en la propuesta de Yuji. Parecía ser alguien que no rechazaría nunca un desafío, por más difícil que éste fuera. Tal vez pueda pedírselo. ¿Pero qué pensará de mí? Murmuró en voz baja para sí misma con cierta vergüenza mientras observaba la puerta de la habitación. Actualmente Yuji se encontraba caminando hacia la sala principal del gremio, mientras pensaba en qué podría ser tan importante para que Kazuma lo llamara. Al llegar lo encontró sentado en una de las mesas mientras expulsaba agua de una de sus manos. Eso ciertamente lo sorprendió mucho, nunca había visto que alguien pudiera hacer eso en su mundo. Y ahora frente a él estaba Kazuma haciendo lo que para algunos sería algo imposible. En cierto modo admiraba a Kazuma, su forma de organizar diferentes estrategias durante algunas misiones, su extraña actitud ante situaciones inesperadas y por último pero menos importante su forma de ser con sus compañeras de equipo, era severo cuando tenía que serlo, aunque en ocasiones pareciera que se pasa de la raya, y en otras ocasiones era bastante comprensible, amable por decirlo de otra forma. Oh, hola Yuji. Te estaba esperando. Saludo con un tono amigable. ¿Sucede algo malo, Kazuma? Cuestionó con duda. No, en realidad, solo quería decirte que nuestras recompensas de la cacería de repollos están listas. Respondió con un inusual tono alegre.
¿En serio? ¡Qué rápido! Comento con algo de sorpresa. Pero eso no es lo importante. Lo importante de todo esto es la cantidad que obtuvimos con la misma. ¿Cuánto ganamos con ella? Más de 5 millones de eris. Respondió con emoción mientras le mostraba dos bolsas de dinero, las cuales se veían bastante llenas. ¿Tanto? Preguntó con sorpresa. Parece que varios de los repollos que atrapamos venían con muchos puntos de experiencia. Creo que nuestra suerte combinada hizo la diferencia. Respondió con una gran sonrisa. ¿Con eso nos podrá alcanzar para una casa? Cuestionó con duda. ¿Una casa? Nos podría alcanzar hasta para una mansión. Respondió con euforia. Dicha respuesta sorprendió aún más a Yuji, quien no sabía mucho sobre cómo funcionaba el dinero en ese mundo, pero algo más llamó su atención en ese momento, para ser más específicos alguien. Dicha persona era Megumin, quien se encontraba abrazando su bastón de una manera muy extraña. ¿Qué está haciendo ahí Megumin? Nada nuevo en realidad, solo está por superar a la pervertida mayor. Respondió con simpleza. Al regresar su mirada hacia el frente, tanto él, como Kazuma pudieron ver a Darkness, quien parecía haber reparado su armadura por completo. Hola chicos. Repare mi armadura con la recompensa de los repollos y quedó muy reluciente. ¿Qué les parece? Se ve como la armadura del hijo de un aristócrata acaudalado. Respondió con pereza. Incluso a mí me gusta recibir cumplidos de vez en cuando. Comentó lo último en voz baja mientras bajaba ligeramente su mirada. Se te ve muy bien, Darkness. Añadió con alegría, mientras levantaba su pulgar en señal de aprobación. La respuesta de Yuji provocó que la paladín sonriera levemente, pero dicha sonrisa no era una sonrisa depravada como las que suele dar, esa sonrisa parecía la de una persona normal. Y eso no pasó desapercibido para Kazuma. Antes de que él mismo pudiera expresar sus pensamientos, escucharon el grito de una voz conocida. Al mirar hacia la dirección del grito pudieron ver a Aqua, quien se encontraba sujetando a Luna de la parte posterior de su camisa, la cual parecía no poder resistir más. ¿Qué dijiste? Exijo una explicación. ¿Cuántos repollos crees que atrapé? Dime. Chillo con molestia. Lo que trajiste eran en su mayoría lechugas, Aqua. Explico con algo de vergüenza. ¿Qué hacían lechugas entre ellos? Preguntó con el mismo tono molesto. Parece que las lechugas no son tan demandadas como los repollos. Comentó Darkness con algo de sorpresa. Qué interesante. Añadió con calma, mientras tomaba asiento junto a Kazuma. En ese momento Aqua se dio la vuelta y analizó con detalle a quiénes podrían ser sus posibles salvavidas. Rápidamente descartó a Kazuma, quien por obvias razones no le prestaría el dinero, luego miró a Darkness, quien no parecía haberse quedado con la cantidad que necesitaba. Finalmente dirigió su mirada hacia su indiscutible respuesta, Yuji Itadori. Hola Yuji. Oye, ¿cuánto dinero obtuviste con nuestra última misión? Preguntó con un sospechoso tono alegre. Por mí mismo no estoy seguro, pero junto a Kazuma logramos ganar 5 millones de eris. Respondió con calma. Dicha respuesta sorprendió bastante a las integrantes del grupo, quienes no esperaban escuchar esa cantidad. Pero a una en específico le brillaron los ojos con malicia. Lo he estado pensando mucho. Y creo que eres alguien muy especial, Yuji. Comentó con alegría mientras se colocaba detrás del mencionado. Mientras que colocaba sus manos sobre sus hombros. El antes mencionado no entendía muy bien el repentino cambio de actitud en Aqua. Pero algo que sí podía sentir era el deseo proveniente de ella. Suspiró. Supongamos que lo que dices es cierto. Ahora. ¿Cuánto dinero necesitas? Preguntó con calma sin cambiar de expresión. Aqua se sorprendió bastante por la respuesta de Yuji, pero decidió dejarlo de lado por el momento y simplemente responder a su pregunta. No es mucho en realidad. Son solo 100.000 eris. Respondió con una sonrisa torpe. Su respuesta sorprendió un poco a los presentes, ya que no entendían cómo alguien podía deber esa cantidad de dinero. Pero por su parte Yuji solo dio un suspiro ligero y sacó su billetera, de la cual sacó la cantidad mencionada por Aqua. Puedo prestarte el dinero. Comenzó su oración con calma.
Ante el inicio de su oración una sonrisa brillante nació en los labios de Aqua. Pero dicha sonrisa se vio eclipsada por el resto de la oración de Yuji. Pero necesitaré algo a cambio. Terminó con una mirada seria. Dicha mirada asustó bastante a Aqua, quien solo pudo retroceder un poco mientras cubría su cuerpo con ambos brazos. ¿Quieres mancillar la pureza de una diosa como yo a cambio de solo 100.000 eris? No hay forma de que yo acepte eso. Chilló lo último con algo de miedo. Ante dicha respuesta Darkness no pudo evitar imaginarse en la situación de Aqua. Humillada, totalmente desprotegida, sin nadie a quien recurrir, mientras era totalmente sometida por Yuji, quien solo le dirigía una sonrisa depravada. Y dime Darkness. ¿Cómo piensas pagarme los 100.000 eris que me debes? Preguntó con un tono altanero. La verdad es que no tengo esa cantidad de dinero. Respondió con algo de vergüenza. Qué terrible situación. Pero, tal vez haya otra forma en que puedas saldar tu deuda. Comentó con morbo, mientras se acercaba a Darkness. ¿Cuál sería esa forma? Preguntó con un ligero temblor, al mismo tiempo que era rodeada por los brazos de Yuji. Creo que este cuerpo caliente tuyo podría servirme como pago. Respondió lo último con una sonrisa depravada. Tal vez puedas corromper mi cuerpo, pero no pasará lo mismo con mi corazón. Exclamó con determinación, para finalmente ser poseída por Yuji. Aunque, en realidad nada de eso salió de su imaginación. En el mundo real Kazuma se percató del actuar de su nueva compañera de equipo, el cual se preocupó un poco por Yuji, quien parecía estar en la mira de esa paladín depravada. Darkness. Acabas de imaginar algo pervertido. ¿Verdad? Preguntó con cierta inquietud. La antes mencionada se sobresaltó un poco por la pregunta de Kazuma, pero al final respondió con algo de vergüenza. Claro que no. Por su parte Itadori solo se cruzó de brazos mientras dirigía su mirada hacia Aqua, quien no parecía querer acercarse más a Itadori. En realidad, lo que yo iba a sugerir era que tú realizaras una misión, y que con la recompensa me pagarás este préstamo. Explicó con simpleza. Dicha aclaración sorprendió un poco a Aqua, quien en un principio estuvo a punto de rechazar la idea de Yuji, pero al mirarlo a los ojos se percató de que no parecía querer escuchar un no como respuesta. ¿Qué tipo de misión debo hacer? Preguntó con pesadez. La que tú quieras, siempre y cuando puedas hacerla tú sola. Respondió con algo de molestia. Está bien, ahora vuelvo. Comentó con fuerza, mientras tomaba el dinero de las manos de Yuji y se dirigía hacia unos hombres extraños. Poco después se dirigió hacia el tablero de misiones y después de algunos segundos tomó una, para acto seguido dirigirse hacia su grupo nuevamente. Encontré esta. Exclamó con emoción, mientras le mostraba una hoja a Yuji. ¿De qué es la misión? Consiste en la purificación del lago, el cual está siendo ocupado por algunos monstruos de pantano. Respondió con calma. ¿Puedes purificar el agua? Preguntó con leve extrañez. Ante dicha pregunta Aqua se sintió realmente ofendida, y, en respuesta replicó con molestia a la pregunta. Soy la diosa del agua, idiota. ¿No ves mis ojos y mi hermoso cabello color agua? Preguntó con molestia. Creí que solo era casualidad. Respondió sin mucho interés. La antes mencionada dejó de lado su molestia solo por el favor que le había hecho el hombre frente a ella, quien no se veía muy animado ese día, a pesar de recibir la noticia de que obtuvo una pequeña fortuna. Entonces, ¿qué haremos hoy? Supongo que este será nuestro primer día libre. Respondió con algo de alivio. ¿No ayudaremos a Aqua con su misión? Cuestionó con duda. Eso puede esperar hasta mañana. Además, como dijo Yuji, necesita hacerla sola si es que quiere ganarse la recompensa completa. Respondió con su tono habitual. Si es así, entonces me gustaría que me ayudaras a liberar mi magia explosiva. Exclamó con emoción, mientras miraba a Kazuma. ¿Por qué debería hacer eso? Preguntó con cierta molestia. Megumin por su parte no dio explicación y simplemente tomó a Kazuma de la manga de su chaqueta y simplemente salió con el del gremio. Bueno. Supongo que iré a hacer algunos trucos para fiestas.
Tal vez pueda conseguir algo de dinero para un buen vino. Comentó con calma, mientras procedía a retirarse hacia otra parte del gremio. Así fue como al final Yuji, junto a Darkness terminaron siendo los únicos del grupo en la mesa. Los cuales comenzaron a sentirse algo incómodos por el silencio a su alrededor, hasta que, Darkness lo rompió con un suspiro ligero. Oye Yuji. Estaba pensando y me preguntaba si tú podrías ayudarme con algo. Comentó con algo de vergüenza en su voz. Claro, Darkness. ¿De qué se trata? Preguntó con curiosidad. La misma no estaba segura si podría decirle a Yuji lo que tenía pensado, ya que nunca se lo había pedido a alguien. Ciertamente no se encontraba muy convencida consigo misma sobre la idea, pero finalmente tomó el valor y habló. Me gustaría que fueras de compras conmigo. Respondió con algo de fuerza, mientras luchaba por ocultar su vergüenza. A Yuji ciertamente le sorprendió esa propuesta, ya que a su parecer Darkness no parecía ser el tipo de chica que se preocupará mucho por esas cosas. Pero de igual forma decidió dejar esos pensamientos de lado y simplemente asintió con alegría. Seguro. Además también quería ir a buscar algunas cosas para mí, comentó con calma mientras se levantaba de su asiento. Al poco tiempo Darkness también realizó la misma acción, pero a diferencia de Yuji ella le pidió que la esperara ahí, ya que iría a dejar su armadura en su habitación. El antes mencionado no tuvo problema y simplemente asintió. Después de algunos minutos Darkness volvió al mismo lugar donde había dejado a Itadori. Solo que ahora se encontraba vistiendo una camisa de color azul oscuro, una falda corta del mismo color y unas medias de color negro que le llegaban hasta los muslos. Dicho atuendo sorprendió bastante a Yuji, quien nunca esperó ver a una paladín como Darkness usar algo así, aunque no le disgustaba en lo absoluto. Oye Yuji. ¿Cómo me veo? Preguntó con nerviosismo. Y te ves linda. Respondió lo último con cierta vergüenza. Gracias, ¿nos vamos? Ese sí. Al dirigirse hacia la puerta del gremio Darkness instintivamente sujetó el brazo de Yuji, abrazándolo con fuerza. Por su parte Yuji se encontraba bastante nervioso, ya que era la primera vez en toda su vida que salía con una chica en una cita. Puede que haya luchado contra maldiciones de alto rango, incluso puede que haya sacrificado su vida para eliminar a la más fuerte. Pero, de algún modo nada de eso se comparaba con la situación en la que se encontraba actualmente. Puede que al comparar ambas situaciones se vea más complicada la que tuvo que vivir en su antigua vida, pero la que se encontraba viviendo en ese momento era igual o aún más complicado para él, ya que como tal no tuvo una vida normal como cualquier otro chico de su edad, y eso, en cierto modo lo emocionaba. Mientras caminaban por las calles de Axel algunas personas los miraban con aprobación y algunos otros con ternura, ya que a simple vista parecían ser la típica pareja que se encontraba teniendo su primera cita. Eso ciertamente avergonzó a ambos chicos, pero aún con eso no detuvieron su recorrido por el pueblo. A los pocos minutos ambos se detuvieron frente a una tienda de ropa, a la cual no dudaron en entrar. Al llegar a la recepción los recibió una mujer algo mayor, quien parecía tener mucha experiencia con todo tipo de costuras. Buenas tardes, jóvenes. ¿En qué puedo ayudarlos el día de hoy? Preguntó con un tono amable la mujer. Buenas tardes, señora. Mi compañera y yo vinimos a conseguir algo de ropa adicional a la que ya tenemos. Respondió con calma. Jojojo. No creo que sea correcto que llames de esa forma a tu novia, chico, cualquier chica se molestaría si las presentaran así, explicó entre risas ligeras. No, señora. No somos novios. Replicó con suma vergüenza. En respuesta, la mujer simplemente soltó una risa ligera, solo para acto seguido volver a hablar. Está bien, muchachos. Cambiando de tema. ¿Qué tipo de ropa les gustaría? A mí me gustarían 2 o más juegos de este atuendo, y uno adicional que sea casual. Respondió mientras señalaba su uniforme. Muy bien. ¿Y usted, señorita? A mí me gustarían. Explicó lo último mientras le susurraba a la señora al oído. Quien solo pudo reír ligeramente por la petición de la chica. Muy bien. Denme solo 10 minutos y su pedido estará listo. Comentó con calma mientras entraba a la parte interna de su local.
Gracias a eso se generó nuevamente un silencio incómodo entre ambos chicos, el cual en esta ocasión fue roto por Yuji, quien quiso comenzar con una charla mientras esperaban su pedido. Entonces, ¿vienes seguido a esta tienda? Preguntó con torpeza. No. En realidad yo llegué a la ciudad hace 3 semanas. Respondió con algo de vergüenza. ¿En serio? ¿De dónde vienes? Yo vengo desde la capital. Respondió con algo de vergüenza. Wow. ¿Qué tal es la capital? Preguntó con clara curiosidad. Es mucho más grande que el pueblo. Además que hay muchos guardias alrededor. Explicó con nostalgia en su voz. Vaya. Suena como un lugar agradable. Si gustas podría llevarte conmigo uno de estos días. Ofreció con un tono nervioso, mientras miraba el suelo. Suena como un buen plan. Respondió con alegría en su voz, mientras esbozaba una sonrisa ligera. Después de recibir su pedido por parte de la señora, ambos salieron del local con dirección hacia el gremio. En el camino pudieron ver a algunas parejas, las cuales parecían estar muy felices, al mismo tiempo que hacían cosas típicas de parejas, como el tomarse de las manos, mirarse con dulzura, soltar uno que otro halago y eventualmente darse un beso lleno de sentimientos. Después de caminar por algunos minutos pasaron al lado de un café, del cual provenía un delicioso aroma. Dicho aroma fue suficiente para hacer que el estómago de Darkness resonara con fuerza. La antes mencionada se avergonzó bastante por la respuesta de su cuerpo ante el delicioso aroma, pero antes de que pudiera inventar alguna excusa, Yuji se adelantó y habló. ¿Quieres comer algo? Preguntó con duda mientras miraba a Darkness. No. No tengo hambre. Respondió con vergüenza. Pero para su desgracia su estómago nuevamente volvió a rugir, indicando que su respuesta era mentira. No tienes que mentir, vamos. Yo invito. Explicó con una sonrisa torpe, al mismo tiempo que la tomaba de la mano para luego ambos entrar al local. Al entrar fueron recibidos por una mujer bastante hermosa, quien por deducciones simples intuyeron que era la recepcionista. La antes mencionada solo los saludó con tranquilidad, al mismo tiempo que hacía una pequeña reverencia. Buenas tardes, y bienvenidos al Café Atardecer. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Preguntó con educación. Buenas tardes. Nos gustaría una mesa para 2, por favor. Respondió con calma. Al escuchar su respuesta, la recepcionista se asomó un poco y pudo ver cómo ambos seguían tomados de la mano. Y gracias a dicha acción la recepcionista tomó una actitud un poco más amigable. Claro. Síganme, por favor. Habló con calma mientras les indicaba hacia dónde debían ir. Después de algunos minutos llegaron a una de las mesas del café, la cual estaba ubicada cerca de una ventana. En la antes mencionada ambos tomaron asiento y miraron a la recepcionista. En un momento les traigo la carta. Comentó con calma, para acto seguido retirarse hacia lo que parecía ser la cocina. Para evitar volver a caer en un silencio incómodo, Darkness tosió con algo de fuerza y habló. Si puedo preguntar. ¿Qué fue lo que te impulsó a ser un aventurero? Supongo que todo fue gracias a un consejo de mi abuelo. El cual siempre me decía que tratara de ayudar a la mayor cantidad de gente que pudiera, para que al modo no terminara muriendo solo y olvidado. Respondió con un tono algo melancólico. Lo siento. No sabía que era algo privado. Exclamó con sorpresa, al mismo tiempo que bajaba la cabeza en señal de disculpa. Está bien. No tienes que preocuparte por eso. Después de todo ahora somos compañeros de equipo. Respondió con su habitual tono alegre. Si es así me gustaría saber. ¿Qué pasó con tus padres? Mis padres murieron cuando yo tenía 3 años. De ahí en adelante mi abuelo se hizo cargo de mí hasta que cumplí los 15 años. Ya que fue en ese momento que él murió, explicó con calma mientras miraba a Darkness a los ojos. La antes mencionada no podía creer que Yuji estuviera prácticamente solo en el mundo, y aún menos considerando su edad. Eso ciertamente la deprimió un poco, pero dichos pensamientos se vieron interrumpidos por Yuji, quien volvió a hablar. Pero está bien, ya que ahora los tengo a ustedes.
Sé que sonará un tanto extraño, pero actualmente los considero tanto a Kazuma, Aqua, Megumin y a ti como una familia para mí. Termino su oración con un ligero tono nostálgico. Dicha respuesta sorprendió un poco a Darkness, quien no esperaba que Yuji tuviera ese tipo de aprecio hacia ella. Aunque no le disgustaba, al contrario, le hacía sentir muy feliz que Yuji la apreciará por quien es y no por quien podría aparentar ser. No lo es, Yuji. Estoy segura que todos pensamos igual de ti. Replico con cierta vergüenza. Gracias. Aprecio mucho eso. Comento con algo de vergüenza en su voz. De un momento a otro su momento se vio interrumpido por una camarera, la cual había procedido a dejarles sus respectivas cartas. Adelante. Pueden tomarse su tiempo para ordenar. Explicó con calma la mujer. Ambos miraron por unos segundos la carta, para luego mirar a la camarera. A mí me gustaría una rebanada de pastel con una taza de café negro. Comento con calma. Muy bien, ¿y usted, señor? ¿A mí me podría traer un brownie con una taza de café? Preguntó Itadori con algo de vergüenza. Seguro. En un momento vuelvo con sus pedidos. Explicó con calma mientras se retiraba al interior de la cocina. Después de una agradable cena ambos salieron del café con dirección hacia el gremio. Durante su recorrido ambos se veían muy a gusto mientras se contaban distintas anécdotas sobre sí mismos, y gracias a las mismas fueron riendo a lo largo de su viaje. Sin darse cuenta ya habían llegado al gremio, en el cual se detuvieron frente a la puerta. Gracias por invitarme, Darkness. Me divertí mucho hoy. Comentó con alegría en su voz, mientras la miraba a los ojos. Al contrario. Soy yo quien debería agradecerte por acompañarme, Yuji. Replicó con calma mientras le daba una sonrisa ligera. En ese momento ambos sintieron como todo a su alrededor parecía detenerse, como si ellos fueran los únicos presentes en ese lugar. Asimismo, la atmósfera del lugar parecía estarles indicando que debían dar el próximo paso, pero no parecía que alguno de ellos fuera a darlo. Hasta que, finalmente fue Yuji quien tomó la iniciativa. Comenzando a acercar su rostro poco a poco hacia el de Darkness. La antes mencionada no parecía sentirse incómoda por la acción de Yuji. Al contrario, ella, por su parte imitó la acción de Yuji comenzando a acercar su rostro también al de él. Hasta que al final ambos llegaron al punto en que podían sentir la respiración del otro en sus rostros. Un paso. Solo un paso era necesario para que ambos conciliaran su acción. Pero lastimosamente ese paso nunca llegó, todo gracias a la intervención de Aqua, quien salió del gremio extremadamente ebria. Oigan. ¿Dónde se metieron todo el día? Se perdieron todos mis trucos. Explicó con dificultad mientras luchaba por mantenerse de pie. Ante la repentina aparición de Aqua ambos chicos se sonrojaron con fuerza. Ya que ninguno de los dos esperaba la repentina aparición de su compañera de equipo. Pero para algo de alivio la misma se encontraba ebria, lo que indicaba que no recordaría nada de lo sucedido esa noche. Lo sentimos, Aqua. Pero tuvimos algunas cosas que hacer. ¿Verdad, Darkness? Explicó lo último esperando recibir apoyo de su compañera. Ese sí. Tuvimos que hacer algunas cosas lejos de aquí. Añadió con vergüenza mientras movía los brazos frenéticamente. Está bien. Ahora, podrán contemplar mis increíbles trucos. No pudo terminar su oración, ya que tuvo que tapar su boca para evitar vomitar sobre sus compañeros. Y gracias a dicha acción Yuji no pudo hacer otra cosa que dar un suspiro ligero. Supongo que tendré que ayudarla con esto. Nos vemos mañana, Darkness. Comentó con algo de molestia mientras apoyaba a Aqua para que pudiera caminar hacia un callejón cercano. Claro. Mañana nos vemos. Respondió con algo de duda mientras se adentraba al gremio.
Al llegar a su habitación, Darkness no pudo evitar caer rendida en su cama, mientras la imagen de su casi beso con Yuji se repetía una y otra vez en su cabeza. Dicho pensamiento se repetía sin control en su cabeza, sin importar cuántas veces lo intentará quitar, y gracias a eso una pregunta se formuló en su mente. ¿Por qué no puedo olvidar ese momento? Se preguntó a sí misma mientras cubría su cara sonrojada con su almohada. Por otra parte, Yuji se encontraba actualmente en su habitación, ya que le había costado bastante el llevar a Aqua hasta la suya. En la misma Itadori se encontraba recordando igualmente cómo estuvo a punto de besar a Darkness. El aliento cálido de la chica cubriendo su rostro con pausas casi incalculables. El cómo esos delicados labios estuvieron a punto de unirse con los suyos lo llenaba de intriga y curiosidad. Pero sobre todo de emoción. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Acaso me habré enamorado de Darkness? Se preguntó a sí mismo mientras contemplaba el techo de su habitación con intriga. Fin del capítulo. Nota: lamento mucho si el capítulo es muy inconsciente, es solo que estuve viendo mucho Ranma medio el anime de los 90, y simplemente se me ocurrió hacer un momento romántico digno del mismo, pero si no les gusta no tendré problema en reescribirlo.